¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo noticiero del canal de televisión del Poder Judicial, un espacio que dedicamos para revisar las principales informaciones relacionadas con la justicia chilena. Desde la Plaza Montbaras, en las afueras del Palacio de Tribunales, les damos a conocer los titulares de esta edición. El Estado debe responder por la actuación indebida de funcionarios públicos. Ciudadanos afectados pueden demandar indemnización. Corte Suprema ordena a compañía de seguros pagar el tratamiento pactado en contrato firmado con cliente. Ley que combate la violencia en los estadios castiga hasta con cárcel a todos aquellos que integran parte de la organización de un partido de fútbol. El maestro pintor Claudio Vargas denunció violencia innecesaria por parte de carabineros durante un procedimiento policial. La justicia no solo condenó a los policías involucrados, sino que le otorgó una indemnización de 5 millones de pesos que debe pagarle el Estado. Esto porque es el Estado precisamente quien debe responder por las faltas de cualquier funcionario público que vulnere los derechos de los ciudadanos. El reglamento de disciplina de Carabineros número 11 dedica un apartado para clasificar lo que la institución considera faltas durante el ejercicio de las funciones policiales. Entre ellas se menciona el abuso de autoridad como una extralimitación de atribuciones, ya sea contra los subalternos o contra el público. Si tú eres víctima de un abuso o una mala práctica de parte de un carabinero, tú debes presentar la denuncia en la comisaría a la que corresponde ese carabinero. Eso ya es un problema. En general, quienes han sido víctimas de algún tipo de estas malas prácticas policiales no sienten mucha confianza de concurrir a la propia institución a presentar una denuncia. En septiembre de 2008, el maestro pintor Claudio Vergara quedó con su mandíbula fracturada al tratar de impedir la detención de su hermano durante un procedimiento policial. 2 carabineros en moto se le abalanzaron cuando Vergara trataba de ingresar a su casa con su hermano y aunque lograron entrar, unos 6 policías rodearon el domicilio. Trató de convencerlos de no llevarse a su hermano, pero recibió un puñetazo como respuesta. El caso quedó a cargo del segundo juzgado militar de Santiago, quien condenó al carabinero Juan Castro Torres a 2 años de presidio menor por el delito de violencias innecesarias durante el procedimiento efectuado en el hogar de Claudio. Cualquier persona que se sienta que ha sido tratada de una manera discriminatoria, vejatoria, con uso de violencia innecesaria, con uso excesivo de la violencia, no solo puede, sino que en su condición de ciudadano responsable debe denunciar a él o las carabineros que estuvieron involucrados en este procedimiento inadecuado. El pintor agredido también inició una causa civil que concluyó con una indemnización de 5 millones de pesos por el daño moral que le provocó el carabinero, una opción a la que pueden recurrir todas las personas vulneradas durante procedimientos arbitrarios o deficientes cometidos por cualquier órgano del Estado. La responsabilidad de tipo civil se traduce siempre en la posibilidad de demandar una suma de dinero por concepto de indemnización de perjuicios, ya sea por un efectivo perjuicio patrimonial que haya sufrido la víctima o bien por un perjuicio de tipo moral, aquel que afecta los sentimientos, el alma, digámoslo en otras palabras. El Código Civil y la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado sugieren que los daños causados por estos órganos corresponden a una falta de servicio hacia los ciudadanos, independiente que los actos arbitrarios sean cometidos por funcionarios específicos. En otras palabras, las instituciones estatales son responsables del comportamiento de sus trabajadores. En estos casos, el fisco debe pagar la indemnización. Los casos más frecuentes en este sentido son aquellos que dicen relación con la falta de servicio a propósito de los servicios de salud, ya cuando existe negligencia médica en un centro hospitalario que dependa del Estado, evidentemente que ahí es donde más frecuentemente aparece esta falta de servicio y la necesidad que tiene el Estado de tener que repararlo. Al igual como lo hizo el demandante Claudio Vergara, las víctimas de la falta de servicio del Estado deben manifestar en juicios previos de la justicia militar o penal su voluntad de iniciar acciones civiles y así detener la prescripción de 4 años que rige para solicitar indemnizaciones por vulneraciones que pueden sufrir a manos de instituciones públicas.
La Corte Suprema ordenó a una compañía de seguros cubrir el tratamiento médico de un cáncer de tiroides que había negado a una de sus aseguradas. La Superintendencia de Salud y en última instancia los tribunales de justicia son los encargados de resolver los conflictos que puedan ocurrir entre los más de 6 millones de chilenos que actualmente cuentan con un seguro de salud complementario y sus aseguradoras. Un informe de la OCDE declara que entre los 34 países que la componen, los chilenos son los que más gastan en salud. Y es que no solo basta con el plan de FONASA o ISAPRES. En 2014, un 38% de las personas contaba con un seguro complementario. Esto es más de 6 millones de asegurados. Pero ¿qué pasa si no se respeta la cobertura prometida en el contrato? Esto le ocurrió a una mujer quien interpuso un recurso de protección acogido por la Corte Suprema que ordenó a la compañía de seguros el pago del tratamiento de cáncer de tiroides luego de que se negara. La Corte Suprema, en un fallo bastante bueno, revierte esto y acoge el recurso de protección a favor de la señora involucrada y precisamente se basa y se fundamenta en la preexistencia. Las preexistencias están definidas en la ley de ISAPRES y en los contratos de seguro de salud como cualquier patología o enfermedad o estado de salud conocido por el afiliado, el asegurado o diagnosticado en forma previa a la contratación del contrato de salud o del contrato de seguro. Las compañías aseguradoras entregan a sus clientes un cuestionario de salud antes de firmar su póliza con el fin de determinar cualquier tipo de enfermedad preexistente. Una situación detallada en el fallo que explica que la decisión de la compañía de seguros se funda en que la mujer no habría declarado una enfermedad preexistente, algo que no pudo ser acreditado. Si no tenemos conocimiento, no sabemos que padecemos una enfermedad, no estamos ocultando en la declaración de salud lo que nos pase con nuestro cuerpo, porque muchas veces uno ignora, no sabe de qué murieron los abuelos, cuáles son los padecimientos genéticos que podemos, las alteraciones genéticas que uno pudiera tener y que no se han manifestado cuando suscribe un contrato de salud. Aquellas personas que contratan un seguro complementario tienen dos vías para solucionar el problema en caso que la empresa se niegue a cumplir el contrato. La administrativa, donde las compañías remiten los casos a una figura creada por ellas y que prometieron respetar, llamada defensor del asegurado, o la judicial. La vía judicial, la opción más rápida, más segura, es la del recurso de protección. El recurso de protección es sumamente sencillo, flexible, desformalizado y rápido. Y las cortes lo tramitan con una rapidez extraordinaria. El recurso de protección puede estar resuelto en 2 meses, en 3 meses, o a todo reventar en 6 meses. O sea, es una cosa que para los estándares judiciales es muy rápido, porque un juicio ordinario puede demorar 4 o veces hasta 5 años. Resulta fundamental la declaración de la preexistencia de una enfermedad antes de contratar un seguro de salud, ya que ante una declaración falsa las compañías pueden excusarse de cumplir con lo acordado. La reacción del técnico de Universidad de Chile, Sebastián Becachese, al golpear un refrigerador en pleno clásico universitario puede acarrear un castigo penal, luego de una denuncia interpuesta en tribunales. La ley que sanciona la violencia en los estadios no apunta solo a los barras bravas, también a todos los que participan en el espectáculo del fútbol e inciten la violencia a través de sus actitudes. Es la imagen quizás más vista del último clásico universitario. Corría el minuto 42 de partido y el cobro de un penal desató la furia del técnico de la U, Sebastián Becachese. Un refrigerador fue la víctima de la impotencia provocada por meses de frustraciones y nefastos números. La irada reacción no solo fue cuestionada por la opinión pública y castigada con 3 partidos sin dirigir. Además, el trasandino arriesga una sanción penal. Claro, Becachese arriesga una pena en este caso en particular, como el artículo 12 de la Ley de Violencia en los Estadios, que va en el rango del presidio menor en su grado medio. Es decir, una pena que va entre 541 días y 3 años. Esa es la pena que él arriesga, por esa razón también podría ser objeto de una salida alternativa, una suspensión condicional del procedimiento ofrecida por el Ministerio Público en que está personal, o bien una sanción penal en caso de que él quisiera ir a un juicio y finalmente se obtuviera una condena. Pero ¿por qué la conducta del entrenador puede ser sancionada? La razón principal es el cambio que significó la promulgación de la Ley de Derechos y Deberes de los asistentes y organizadores de espectáculos de fútbol profesional, que reemplazó a la antigua Ley de Violencia en los Estadios, promulgada a mediados de los 90. El martes 9 de junio de 2015,
En el Palacio de la Moneda y en la antesala de la Copa América comenzó a regir la ley que fija responsabilidades tanto a asistentes como a organizadores de este espectáculo. La ley de violencia en los estadios, que fue modificada justamente por esta ley de derechos de quienes asisten y participan de los espectáculos deportivos, implica que incluso quienes son partícipes del espectáculo, o sea, un futbolista, un director técnico, un dirigente, un organizador, también pueden ser sancionados conforme a las disposiciones de esta ley, porque así expresamente lo dispone el artículo 1 en su inciso 2. Hasta ahora la única prueba de este caso es el video de la patada, pero se requieren otros elementos, como testimonios de personas que den sustento a la denuncia del Centro de Estudios Privados de Prevención del Delito. El mero video captado por una cámara de televisión para efectos de una condena no sería suficiente. Tendría que haber una declaración de los funcionarios aprensores si es que fue detenido o de quienes tomaron el procedimiento. Tendría que haber también una declaración de algún testigo presencial de los hechos para, digamos, y también, por cierto, como un delito de daño, tendría que haber también una evaluación de los daños por parte del ofendido. La verdad que no amerita que le coloquen la ley de violencia en los estadios. Un momento de rabia, ofuscación lo tiene todo el mundo y resulta que el hombre está en su derecho a demostrar su indignación por un cobro no justificado. Yo creo que la ley pareja no es dura. Yo creo que él, aparte que un extranjero, no debiera hacer eso porque deja mucho que decir. Y pienso que debiera aplicarse la ley, a todos parejo. No está mal, porque es un ejemplo a seguir, aparte que también mancha toda una institución, entonces debería sancionarlo. Mira, la verdad yo encuentro que es una exageración multarlo, pero sí encuentro que él tiene razón de que es un ejemplo para todos los deportistas chilenos, de que él tiene que, en el fondo, si tiene alguna actitud de rabia, tratar de guardársela. Pero tampoco vamos a comparar en el fondo un tipo que está en el estadio tirando bengalas, haciendo daño, rompiendo el estadio con ese tipo de actitud. Los hinchas ya tienen su opinión sobre estos casos que no son nuevos en las canchas chilenas. La ley ya no solo castiga a las barras bravas. Un ejemplo es el exjugador de Colo-Colo Jason Silva, que debió pasar la noche en la comisaría por saltar sobre un lienzo de su archirrival, la Universidad de Chile. En tanto, Becachese pidió disculpas por su comportamiento en una declaración que fue apoyada por la concesionaria a cargo del club. Realmente quiero pedirle disculpas al público en general del fútbol, a los directivos de la Universidad de Chile, a la institución, a la gente que no ha ido al estadio y ha visto las imágenes por televisión, porque bueno, he cometido un error a través de una acción, como lo dije en la conferencia, no desmedida, un impulso en el cual no corresponde. Bueno, acepto que realmente me he equivocado feo. La ley se aplica además de los organizadores de los partidos a hechos ocurridos en entrenamientos, desplazamientos de hinchas desde y hacia el estadio y festejos en lugares públicos. Los hinchas que cometan delitos en estos eventos podrían enfrentar una pena de 541 días a 3 años de cárcel y la prohibición de ingresos a los espectáculos, que puede llegar incluso a ser de por vida. Burlaron el complejo sistema de alarmas del Banco Vice y abrieron 120 cajas de seguridad avaluadas en $2 millones. Este fue el titular de la prensa en el año 2004 que describía uno de los robos más cinematográficos de la crónica policial chilena. En nuestro fallo histórico te contamos la historia de una banda de delincuentes que aprovechó un fin de semana largo para entrar a una sucursal de un banco, un delito que debido al tiempo que duró la investigación casi prescribió. La mañana del lunes 24 de mayo de 2004, la 37ª Comisaría de Vitacura recibió una denuncia de un desesperado jefe de operaciones de un banco de la comuna. Había un forado en la bóveda subterránea de la sucursal y un centenar de cajas de seguridad habían sido violentadas. A las 12:16 am del sábado 22 de mayo se interrumpió la señal de las cámaras de seguridad y las líneas telefónicas contratadas por el Banco Vice. Luego fue invalidado el sistema completo de alarmas. Con la ayuda de un soplete, el grupo de asaltantes, estimado en 6 personas, hizo un forado de 40 centímetros cuadrados en la puerta de la bóveda blindada. Ya adentro abrieron 120 cajas de seguridad donde había dinero, joyas y otras especies de gran valor. Entran a un banco sin necesidad de tener que amenazar ni intimidar a ninguna persona, de tal forma que la calificación que corresponde de acuerdo a la ley es delito de robo con fuerza
de lugar no habitado. Presos del estupor, los directivos del Banco Visa llamaron a todos los clientes afectados por el robo para detallar el contenido de las cajas que por contrato era desconocido hasta entonces. El atraco a la sucursal bancaria fue evaluado en $2 millones. La ardua investigación de la Policía de Investigaciones y el OS-10 de Carabineros dio frutos 2 semanas después. Claudio Águila y Ana María Alarcón fueron detenidos al tener documentos bancarios reconocidos como parte del botín. A través de sus testimonios, los efectivos policiales iniciaron la búsqueda de los cabecillas de la banda, Mario Améstica y Carlos Iturriaga, más conocido como Carlitos Joya. El sistema antiguo tenía un proceso de investigación muy rígido, muy formal, donde había la preocupación es hacer constar todo por escrito y luego hacer las evaluaciones correspondientes para ver si hay pruebas suficientes. Recién cuando tenemos todas las declaraciones tomadas aparece la necesidad de los careos. Y eso es, cuando hay mucha gente comprometida, muy lento. En este caso, que sumaron una investigación que fue incorporando, fue anexando una cantidad enorme de otros delitos conexos, no vinculados a él, sino que las personas que estaban enjuiciadas, que habían sido procesadas en ese lenguaje, posteriormente, dado que no es un delito que merezca una pena tan alta, obtuvieron su libertad y cometieron nuevos delitos. El proceso fue investigado por el 33º Juzgado del Crimen de Santiago con 17 implicados. Los procesados estuvieron en prisión preventiva algunos meses hasta que se levantó la medida. Pasaron los años y en 2008 la prensa destacó una nueva detención. Carlitos Joya fue sorprendido por Carabineros cuando intentaba robar un domicilio en Lo Barnechea. Pasarían 5 años más para que 9 de los imputados fueran absueltos. Cuando tú demoras mucho en una investigación y cuando recién logras tener la prueba, te das cuenta que pasó el plazo, pero resulta que los imputados delinquieron, tienes que darle el efecto a esa interrupción. Y por ende puede que a pesar de que objetivamente hayan transcurrido 5 o 10 años, el plazo se puede haber interrumpido entre medio. El autor material del robo, Carlos Iturriaga, obtuvo la condena más alta señalada en la sentencia, 2 años de presidio. El resto de la banda sufrió penas de los 541 a 10 días de cárcel, condenas que fueron consideradas íntegramente cumplidas, según el tiempo que estuvieron privados de libertad antes del fallo. El Banco Visa indemnizó a sus clientes afectados a través de los seguros comprometidos, pero el valor emocional de las especies no encontradas no pudo ser reparado. La Corte Suprema ha anulado varias sentencias y ha ordenado nuevos juicios por infracciones en el uso del agente revelador o policía infiltrado. Esta es una técnica que utilizan las instituciones persecutoras para investigar delitos relacionados con la Ley 20.000. Sin embargo, solo es legal con una orden explícita del Ministerio Público. La segunda sala de la Corte Suprema acogió el recurso presentado por la Defensoría Penal Pública y anuló una sentencia dictada en julio del 2015 por una causa de microtráfico. La razón, para conseguir las pruebas se utilizó la técnica de agente revelador, que en otros países se conoce como el policía infiltrado o encubierto, sin la autorización que debe existir para este tipo de procedimientos. El agente revelador es una técnica especial de investigación que se consagra en la ley que regula la investigación por los delitos de droga en Chile, que es la Ley 20.000. La Policía de Investigaciones de Chile lo utiliza específicamente para acercarse a los blancos. Vale decir, nosotros iniciamos una investigación con el Ministerio Público para en contra de una persona por el delito de narcotráfico. El artículo 25 de la Ley 20.000 de drogas especifica que el Ministerio Público debe autorizar a las policías para que se desempeñen como agentes reveladores. Estos ocultan su identidad y se involucran en grupos delictuales, con el fin de obtener información y antecedentes necesarios para una determinada investigación. El fallo de la segunda sala de la Corte Suprema no es el único de los últimos meses. Varias sentencias obtenidas con la técnica del agente revelador han sido anuladas por no contar con la autorización de la Fiscalía para actuar. Bueno, bajo ningún punto de vista el detective puede actuar de motu propio administrando esta técnica del agente revelador, siempre, y eso es tanto por la ley como reglamentación interna de la PDI, lo principal es tener la orden que faculta
la administración de esta figura por parte del Ministerio Público. En ese caso, lo que hace el Tribunal Superior que anula efectivamente ese procedimiento o el Tribunal de Garantía que observa esta ilegalidad, lo que hace va a excluir la prueba. Y seguramente ese procedimiento, dependiendo de si es la única prueba que se obtuvo, entonces no va a poder prosperar. La ley además obliga a que la técnica del agente revelador esté acreditada, es decir, que exista una prueba física del permiso que entregó la Fiscalía para el uso de un policía encubierto. Una vez que se hace esta autorización, debe constar un registro que se adosa a los antecedentes de investigación. Si esa autorización no existe y ese registro no existe, efectivamente ese procedimiento está viciado y teñido de ilegalidad. La figura del agente revelador fue creada en 2003. Quienes tengan esta facultad pueden participar en la entrega de drogas simulando ser un comprador, solo si la situación está enmarcada dentro de la autorización entregada por el Ministerio Público. Fue una de las legislaciones más polémicas de nuestra historia que dejó en la ilegalidad al Partido Comunista. La Ley de Defensa Permanente de la Democracia, promulgada por el presidente Gabriel González Videla, fue sindicada como una traición a los sectores proletarios que apoyaron su candidatura. El símbolo más potente de la ley maldita es el exilio del Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda. Terminaba la Segunda Guerra Mundial y aún con los resabios de un conflicto que partía el mundo en dos polos, la palabra comunismo era resistida en buena parte del planeta, incluido Chile. La influencia de la conservadora corriente anticomunista llegaba con fuerza desde Estados Unidos, impulsada por el senador Joseph Raymond McCarthy. En ese contexto mundial, nuestro país hacía historia con una polémica legislación dictada el 3 de septiembre de 1948. Vamos a tener un partido radical que está bastante mal traer después del gobierno de Juan Antonio Ríos, pero que logra mantener la presidencia, compitiendo contra una derecha dividida en conservadores y liberales en las elecciones presidenciales y acompañada de un partido comunista en una coalición de unión nacional. Y el candidato era Gabriel González Videla. Gabriel González Videla que decía que ni una fuerza humana ni divina lo separaría del Partido Comunista. Sin embargo, en la campaña, sí. Y de hecho, incluso Pablo Neruda sacó un poema donde hablaba que el pueblo lo llama Gabriel. Es decir, fue una alianza que se veía como bastante sólida. Pero más allá de esas románticas promesas, en la práctica las cosas fueron bastante distintas. Un gobierno de minoría que tuvo que comenzar a transar con otros sectores como los liberales y alejarse de esa potente base popular que le había permitido llegar a la presidencia. Esto va a llevar a una situación extremadamente compleja en la cual, por un lado, vamos a tener, ¿no es cierto?, un gobierno que va a ser un gobierno de minoría que necesita tener una base de apoyo parlamentario en un ambiente general bastante anticomunista internacional que quiere insertarse además en el bloque occidental. Claro, porque además de buscar apoyo dentro del Congreso, la intención de Gabriel González Videla era estrechar lazos con Estados Unidos, elementos que sumados a un rechazo de varios sectores al comunismo, incluso en la propia izquierda, decantaron en una ley que quedaría grabada en la historia de la justicia chilena. Y el año 48 va a terminar a través de la Ley de Defensa de la Democracia proscribiendo al Partido Comunista. Y esta es una ley extremadamente compleja porque tiene muchas aristas. Por un lado, proscribe al Partido Comunista, es decir, ilegaliza la organización. Por otro lado, borra de los registros electorales a sus militantes, es decir, les quita la ciudadanía. Y además tiene otra arista que a veces es olvidada, que es una ley antisindical. No era la primera vez que se vivía. Recuerde que desde el año 27 el partido sufrió una persecución bastante fuerte en el gobierno de Caldo Ibáñez del Campo, hasta el 31. El año 48 la situación es diferente porque era un partido bastante consolidado, bastante arraigado ya en la sociedad chilena. En paralelo a toda la agitación social y las protestas mineras en la región del Biobío que gatillaron la radical normativa, el Nobel de Literatura Pablo Neruda, ex aliado de Videla, se transformaba en uno de los símbolos más potentes de la que sería la llamada ley maldita. En una dimensión de experiencia como para el partido, allí se fogueó, pero digamos una represión de un sector significativo del partido, que vivió los campos de concentración, que vivió la marginación de la política.
y que transmite esa experiencia a las generaciones posteriores, de cómo sobrevivir y cómo subsistir y seguir subsistiendo, manteniendo principios como partido a pesar de esa experiencia. Persecución graficada en el campo de detención de Pisagua a cargo de un joven Augusto Pinochet Ugarte, que ya mostraba su rechazo al comunismo. Una legislación que fue creada por Gabriel González Videla y se mantuvo durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, quien finalmente la derogó después de 10 años de vigencia, en 1958. El presidente de la Corte Suprema, el ministro Hugo Dolmetsch, asistió al lanzamiento de la nueva página web de la Corte Marcial. Esta y otras informaciones se las contamos en la agenda del presidente. El presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, participó en el lanzamiento del sitio web de la Corte Marcial. Más de un año de trabajo requirió el desarrollo de esta plataforma digital que busca aumentar la transparencia y el acercamiento a la ciudadanía. Es importante que los usuarios, el público en general, conozca esta Corte, conozca la Judicatura Castrense y se dé cuenta que es una más, que es distinta por las materias que ve, pero igual es administración de justicia, no tiene nada oculto, no hay nada escondido, todo es transparente y así van a poder apreciarlo de aquí para adelante. En los próximos días, el sitio web de la Corte Marcial será enlazado a la plataforma del Poder Judicial, facilitando así el acceso a causas militares de los abogados y del público en general. La Dirección de Bibliotecas y Centro Documental del Poder Judicial organizó la clase magistral Uso Justo y Limitaciones y Excepciones al Derecho de Autor, Derecho Comparado, del estadounidense Kenneth D. Krause, un historiador, abogado, bibliotecario, profesor y consultor internacional de derechos de autor hace más de 25 años. A la actividad asistieron el presidente de la Corte Suprema, ministros del máximo tribunal y directores de bibliotecas públicas y privadas. Creemos en el fondo como dirección que este es nuestro primer evento con contenido, que nosotros aportamos y colaboramos a la actividad jurisdiccional, a los ministros, a los jueces, en general a todos los funcionarios en el fondo que trabajan en el Poder Judicial con respecto a este tema, propiedad intelectual, derecho de autor. En Chile, desde 1970, la Ley 17.336 de propiedad intelectual registra las obras para protegerlas de la falsificación y la piratería, un punto destacado por el presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, además del papel fundamental que cumplen las bibliotecas en la sociedad, las que garantizan y facilitan la libertad de acceso a la información y al conocimiento. 6 de cada 10 divorcios pactados en Chile son por común acuerdo. Esta vía para terminar el vínculo matrimonial es la más simple, la más económica y también requiere el menor tiempo de tramitación. Si los cónyuges cumplen con todos los requisitos y documentos, el Tribunal de Familia puede otorgar el divorcio en un mes. Desde 2004 rige en Chile la Ley de Matrimonio Civil, que establece 3 tipos de divorcio: unilateral, por culpa y por común acuerdo. Tal como su nombre lo indica, en este último los cónyuges acuerdan terminar su vínculo matrimonial y con ello sus obligaciones y derechos patrimoniales. Para divorciarse por esta vía es necesario acreditar con testigos el cese de convivencia por al menos un año y, en caso que existan hijos en común, presentar un acuerdo de relaciones mutuas. Es decir, una planificación expresa sobre el régimen de relación directa y regular, el cuidado personal de los hijos y el monto de la pensión de alimentos. El divorcio por común acuerdo puede tramitarse en el Tribunal de Familia correspondiente al domicilio de cualquiera de los cónyuges, porque no es necesario que asistan al juicio. Sus abogados pueden representarlos a través de un mandato judicial. 30 estudiantes de tercero medio llegaron hasta el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique para transformarse en jueces, fiscales, abogados defensores, imputados y testigos. Todo parte de un juicio simulado que les permitió conocer el trabajo judicial de una audiencia. Esta y otras informaciones en el bloque de contingencia.
Un caso por robo en lugar destinado a la habitación fue lo que simularon 30 estudiantes de tercero medio del Colegio Antoine de Saint-Exupéry de Coyhaique. Por un día los alumnos ejercieron como jueces, fiscales, abogados, defensores, imputados y testigos. La audiencia estuvo dirigida por el juez del Tribunal Oral en lo Penal de la región, Pablo Freire. Además, el magistrado Rolando del Río realizó una charla que tuvo como finalidad acercar el trabajo del Poder Judicial a la comunidad escolar. Importante en general que la comunidad sepa cuál es la labor que desempeñan los jueces, que conozcan cuáles son los procedimientos e incluso conozcan ellos mismos los derechos fundamentales que a cualquier persona le asiste. Lo personal me sirvió mucho porque derecho y sobre todo el derecho penal en Chile es algo que me interesa mucho, así que como se dice popularmente, como anillo al dedo, me encantó la oportunidad de poder expresarme, de poder estar cerca y acercar una experiencia real. Hasta el lunes 26 de septiembre es el plazo para que todos los interesados presenten fallos en el primer concurso de sentencias de lenguaje claro. La actividad tiene como fin distinguir a los magistrados que se han esforzado por entregar una resolución comprensible para los ciudadanos y es impulsada por la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial. Todos pueden postular un fallo que haya salido entre enero de 2014 y la fecha de cierre del concurso. Incluso lo pueden hacer sus propios autores. La comisión que decidirá el ganador está compuesta por magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Va a seleccionarse por una comisión estas sentencias que cumplan estos requisitos y va a haber una ceremonia de premiación tanto para quien nominó la sentencia como para el redactor del fallo. Las bases del concurso están en la página www.pejut.cl en el icono Comisión Lenguaje Claro. Ministros y exministros de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones de Santiago asistieron al lanzamiento del libro Juicio a la Justicia en Juicio, escrito por Cornelio Villarroel, exministro y expresidente del Tribunal de Alzada de Santiago. Es intensísimo el libro en la sugerencia de muchas instituciones de nuestro Código Orgánico y de la Constitución que a mi juicio tendrían que cambiar. Juicio a la justicia en juicio recopila ideas y propuestas para mejorar el acceso a la justicia y la independencia de los jueces. Opinión basada en la experiencia del exministro Villarroel. Con motivo del Día del Empleado Judicial, los funcionarios del Juzgado de Garantía de Castro recibieron un sorpresivo saludo por parte del Centro Especial de Adiestramiento Canino de Gendarmería de Chile. El saludo a los funcionarios del tribunal consistió en una demostración especial del equipo canino, que mostró las destrezas y habilidades aprendidas y que desarrollan dentro de las unidades penales de la región. El Instituto de Derechos Humanos y la Fiscalía Regional realizaron un seminario sobre tortura y el sistema de justicia, con el objetivo de promover el debate jurídico en torno a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado de Chile. El seminario versa en esencia, ¿no?, sobre el tratamiento legal del delito de tortura y yo en realidad entregué como una visión un poco histórica y también de las características de la legislación penal chilena. Durante la actividad se debatió sobre el delito de tortura en el sistema penal y en la jurisprudencia de la Sala Penal del máximo tribunal del país, además de los estándares para la documentación forense de este tipo de ilícitos y los desafíos que plantean los casos de tortura en Chile. Y así desde la Plaza Montbaras ponemos fin a esta edición del noticiero del canal de televisión del Poder Judicial. Como siempre, la invitación es a que revisen todas las plataformas digitales del Poder Judicial, que compartan nuestros contenidos, que pongan me gusta, que nos hagan llegar sus comentarios y que también visiten la página web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.